Mientras yo estaba hospitalizada, mi hijo me ignoró y mi nuera presumió una cena en mi propia casa. Por fin un día sin la reina del drama. Lo que no imaginaban era que después, esta misma reina del drama firmaría la venta de lo que creían haber tomado y convertiría su banquete en una verdadera pesadilla. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Las luces fluorescentes del pasillo del hospital zumbaban como insectos furiosos mientras yo revisaba las redes sociales desde mi camilla. Palpitaciones, me dijo el médico, causadas por el estrés. A mis 63 años, al parecer mi cuerpo decidió que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La notificación apareció justo cuando una enfermera revisaba mi suero. Mariana me había etiquetado en una foto. Qué detalle tan considerado de mi nuera recordarme en plena emergencia médica. Toqué la pantalla esperando quizá un mensaje de pronta recuperación. En lugar de eso, encontré una cena familiar perfectamente montada. Diego, mi hijo, sonriendo desde la cabecera de mi antiguo comedor. Mariana, radiante en la silla que antes era mía. Cristina, mi nieta de 12 años, riéndose de algo fuera de cámara. ¿Estaban en mi casa? Bueno, técnicamente ahora era de ellos. Disfrutando lo que parecía una comida casera elaborada, el pie de foto me apretó el pecho más que cualquier palpitación. Por fin un día sin la reina del drama, la cena familiar es mucho más tranquila. Bendecidos, familia, cero drama. Ya tenía 47 me gusta. Mi cuñada Norma hasta había comentado con emojis de risa y llanto. Me quedé mirando esa pantalla un minuto entero, dejando que la realidad me golpeara. Mientras yo estaba en urgencias, sola, ellos celebraban mi ausencia, no preocupados, no angustiados, celebrando. La enfermera regresó con los papeles de alta. Su hijo vendrá a recogerla, ¿verdad? Miré la hora de la publicación de Mariana. 20 minutos antes, justo cuando el hospital debió llamar a Diego. Él sabía perfectamente dónde estaba. Eligió la cena familiar en su lugar. En realidad, dije con la voz sorprendentemente firme, pediré un taxi. Mientras esperaba en el vestíbulo del hospital, hice algo que no había hecho en 3 años. Llamé a mi agente de bienes raíces. Beatriz, habla Elena Morales. ¿Recuerdas esa casa en la calle Olivo que dijiste se vendería en una semana? Estoy lista para ponerla en venta. Seguramente te preguntas cómo acabé en este lío. Hace 3 años pensé que estaba siendo la madre perfecta. Resultó que era la tonta perfecta. Como la mayoría de las historias de traición familiar, empezó con buenas intenciones y terminó enseñándome exactamente lo que valía para las personas que más amaba. Comenzó justo después del funeral de Tomás. Mi esposo de 35 años me dejó la casa, su seguro de vida y los ahorros suficientes para vivir sin preocupaciones. Tenía 60 años, acababa de enviudar y de pronto me encontraba sola en una casa de 4 recámaras que se sentía inmensa sin su risa llenando los cuartos. Diego había sido muy atento en esas primeras semanas. Pasaba diario, a veces acompañado de Mariana y Cristina con bolsas de mandado, revisando cómo estaba. Pensé que el duelo nos estaba uniendo. Mamá, no deberías estar dando vueltas sola en esta casa tan grande, me dijo una tarde, mientras estábamos sentados en el porche. No es saludable, agregó Mariana con un gesto comprensivo. Todos esos recuerdos en cada rincón. Debe ser tan difícil. Agradecí su preocupación, porque algunos días la casa sí me resultaba abrumadora. ¿Y si...? Continuó Diego. ¿Nos mudamos aquí un tiempo, en lo que decides qué hacer a largo plazo? Cristina tendría la estabilidad de seguir en su misma escuela y tú no estarías sola. La idea parecía perfecta. Yo me mudaría a un departamento pequeño cerca. Ellos cuidarían la casa y seguiríamos cerca unos de otros. Solo sería temporal, me aseguró Mariana. En lo que juntamos suficiente para nuestro propio lugar, máximo 1 año. Debí sospechar algo cuando Diego empezó a hablar de inmediato de los impuestos de la propiedad y de los gastos de mantenimiento, de cómo la casa era una carga económica para mí con ingresos fijos, sin importar que el seguro y las inversiones de Tomás significaban que en realidad no tenía problemas financieros.
En 6 meses ya se habían mudado por completo. Yo rentaba un departamento de una recámara al otro lado de la ciudad, pagando renta mensual, mientras ellos vivían sin hipoteca en la casa que Tomás y yo habíamos pagado durante décadas. Pero lo que no sabía entonces era que habían estado desviando mi correspondencia a la nueva dirección para ayudarme a manejar mis asuntos. Estados de cuenta bancarios, ofertas de tarjetas de crédito, avisos de inversiones, todo empezaba a llegar a mi antigua casa, donde ellos podían filtrar lo que yo veía. Lo temporal se convirtió en 2 años, luego 3. Cada vez que mencionaba que se mudaran, aparecía una nueva crisis. El trabajo de Diego era inestable. Mariana estaba embarazada, falsa alarma, pero ya habían planeado un cuarto para el bebé. Cristina batallaba con los cambios de la secundaria. Empecé a sentirme como intrusa en mi propio antiguo hogar. Las visitas se volvieron incómodas. Mis cosas desaparecían en cajas de almacenamiento o terminaban en donaciones. Cambiaron la decoración, pintando encima del papel tapiz que Tomás y yo habíamos escogido juntos. Pero lo peor no fue perder la casa, sino volverme invisible en la vida de mi propia familia. Beatriz Hernández contestó a la primera llamada. A sus 70 años llevaba vendiendo casas más tiempo que la mayoría de los agentes había estado vivo, y no perdía el tiempo con rodeos. Elena, ya me preguntaba cuándo ibas a entrar en razón con esa propiedad. ¿Puedes verme mañana en la mañana? Quiero ponerla en venta de inmediato. ¿A qué nivel de inmediato nos referimos? Porque esa casa tendrá ofertas en cuestión de días, pero necesitamos preparación adecuada. Pensé en la publicación de Mariana en redes sociales, seguramente sumando me gusta cada minuto. ¿Qué tan rápido puedes tener listos los papeles? Beatriz soltó una risa. El sonido, seco y de aprobación. Esa es la Elena que recuerdo de las guerras de recaudación en la Asociación de Padres. Pero cariño, aún con trámite express, hablamos de los plazos estándar de divulgación, mínimo 30 días para cerrar, suponiendo que los compradores paguen en efectivo. La realidad me golpeó. No iba a ser el desalojo dramático en el mismo día con el que había fantaseado, pero tal vez eso era mejor. Mejor significaba más completo. Está bien, pero Beatriz, necesito total discreción hasta que estemos listas para ponerla en venta. Y necesito comprender mi posición legal. Mujer inteligente. Traeré a mi amiga abogada Paola Martínez. Ella se especializa en disputas de propiedad familiar. A la mañana siguiente, Beatriz llegó a mi pequeño departamento con Paola, una mujer de unos 50 años de mirada aguda que irradiaba seguridad. Elena, comenzó Paola desplegando documentos sobre mi diminuta mesa de cocina. Antes de avanzar, necesito entender el arreglo de vivienda. ¿Existía algún contrato de arrendamiento formal? ¿Algún pago de renta documentado? No, solo era familia ayudando a familia. Paola cruzó una mirada con Beatriz. Eso es bueno y malo a la vez. Bueno porque conservas todos los derechos de propiedad. Malo porque podrían intentar alegar protecciones de inquilinos o incluso usucapión tras 3 años de ocupación continua. De pronto mi café supo amargo. ¿Qué significa eso? Significa que debemos ser muy cuidadosas con cómo manejamos el proceso de desalojo. Y Elena, tienes que saber que es muy probable que intenten pelear esto legalmente. Beatriz sacó una carpeta gruesa. Hay algo más de lo que debemos hablar. Hice una investigación preliminar sobre tu propiedad. Los registros fiscales muestran que en los últimos 18 meses se presentaron y liberaron varios gravámenes. ¿Lo sabías? Me quedé mirándola. ¿Qué tipo de gravámenes? Préstamos para mejoras del hogar principalmente, todos documentados y ya pagados. Pero eso sugiere endeudamiento considerable contra el valor de la propiedad. La habitación comenzó a dar vueltas. Nunca autoricé ningún préstamo para mejoras de la casa. Paola se inclinó hacia adelante. Elena, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu historial crediticio? No lo recuerdo. ¿Quizás hace 2 años? Necesitamos sacar tu reporte de crédito de inmediato. Si han estado interceptando tu correspondencia, puede que existan movimientos financieros de los que no tienes idea. Mientras Paola hacía llamadas a los servicios de monitoreo de crédito, yo estaba en mi cocina cayendo en cuenta de lo ingenua que había sido. Creí que estaba siendo una madre generosa,
pero en realidad se habían ido acomodando poco a poco para quedarse con todo. Elena, dijo Paola al colgar, tenemos que vernos mañana otra vez. Hay varias cuentas con actividad en tu antigua dirección que necesitan revisión inmediata. Beatriz guardó sus documentos. Amor, me parece que vender la casa es lo de menos. El teléfono comenzó a sonar a las 7:23 de la mañana. El nombre de Diego aparecía en la pantalla con la insistencia de una alarma. Dejé que se fuera al buzón de voz mientras me preparaba mi café de la mañana. El bueno, el que me compré por primera vez en meses. Ese que no necesitaba justificarle a nadie. El mensaje era justo lo que esperaba. Mamá, tenemos que hablar. Hay una loca llamando para decir que va a poner la casa en venta. Obviamente, se trata de un error. Llámame de inmediato. Obviamente, se trata de un error. Como si la idea de que yo tomara una decisión sin consultarlo fuera imposible de imaginar. El teléfono volvió a sonar antes de que terminara de escuchar su recado. Esta vez era Mariana. Contesté al cuarto timbrazo. Buenos días, Mariana. Elena, ¿qué demonios pasa? Una inmobiliaria llamó a Diego diciendo que ahora es nuestra agente de ventas. Esto tiene que ser una estafa. Tomé un sorbo lento de café dejando que el silencio se alargara. En realidad, Beatriz Hernández es mi agente. Lleva 30 años en el negocio, así que difícilmente la llamaría estafadora. ¿Tu agente? La voz de Mariana subió un tono. ¿De qué hablas? Esa casa ya no es tuya. Nosotros hemos vivido aquí 3 años. Vivir ahí sí, ser dueños no. La escritura sigue estando a mi nombre, Mariana. Siempre lo ha estado. Hubo otro silencio, pero con un matiz diferente. Casi podía escuchar cómo su mente trataba de hilarlo todo. Pero hemos estado manteniéndola. Hemos invertido dinero en mejoras. Pintamos todo el piso de arriba. Con la pintura que yo pagué, le recordé. Igual que la lavadora nueva, la reparación del techo y cada recibo de luz, agua y gas de los últimos 3 años. La voz de Diego se escuchó por el altavoz. Al parecer ya me tenían en altavoz. Mamá, esto es una locura. No puedes simplemente vender nuestra casa por detrás de nosotros. Nuestra casa. Esa frase me golpeó como una bofetada. Dejó de ser nuestro hogar cuando empezaste a festejar mi ausencia en redes sociales. ¿De qué hablas? La voz de Mariana otra vez, pero debajo de la confusión se notaba la culpa. Por fin un día sin la reina del drama. ¿Te suena? Eso publicaron mientras yo estaba en urgencias ayer. Y por cierto, no te preocupes. Vi la foto. Todos se veían muy contentos de librarse de mí. La línea se quedó en silencio. De fondo escuché a Cristina pidiendo ayuda para encontrar su tarea de matemáticas. Cuando Diego por fin habló, su voz ya no tenía ese tono indignado. Mamá, esa publicación no era sobre ti. Claro que no lo era. Dejé mi taza de café sobre la mesa con toda la calma del mundo. Igual que todas esas veces que estabas demasiado ocupado para devolverme las llamadas y tampoco eran sobre mí. Igual que olvidarse de mi cumpleaños el mes pasado tampoco era sobre mí. No olvidamos tu cumpleaños. Me felicitaron en Facebook 2 días tarde, que es más o menos el nivel de interés que ya me esperaba. Pero lo que de verdad me molestó fue otra cosa. El informe de crédito que Paola me mostró ayer estaba mucho peor de lo que yo había dicho. Mientras jugaban a la casita con mi propiedad, también jugaban al banco con mi identidad. Diego, dije con cuidado, tenemos que hablar muy en serio de dinero, en persona, hoy. Su voz se volvió cautelosa. ¿Qué tipo de plática? De esas donde me explicas el préstamo sobre la casa por 1.260.000 pesos a mi nombre que sacaron hace 6 meses. Después de colgarle a Diego y Mariana, hice algo que debía hacer desde hace años. Empecé a escribir una lista, no de mandado ni de pendientes, sino un recuento. Cada llamada ignorada, cada cena cancelada, cada vez que me hicieron sentir como un estorbo en su vida, perfectamente adornada para las redes. El cuaderno se llenó más rápido de lo que pensé. Febrero 2024, le pedí a Diego ayuda para mover muebles en mi depa. Dijo que estaba ocupado con el trabajo, pero ese mismo día subió fotos de un viaje de esquí el fin de semana. Enero 2024. Me invitaron a la obra escolar de Cristina.
Mariana se olvidó de guardar mi asiento. Me quedé parada atrás mientras desconocidos ocupaban sillas vacías. Diciembre de 2023, la mañana de Navidad en su casa. Llevé regalos para todos. Ellos me dieron una vela aromática de la liquidación de la farmacia. Todavía traía la etiqueta de rebaja, pero lo que encontré en línea fue lo que de verdad me abrió los ojos. Revisando 3 años de publicaciones en redes, algo que nunca me había detenido a hacer antes, descubrí un patrón que me revolvió el estómago. El Instagram de Mariana parecía un escaparate de felicidad familiar, con cientos de fotos de Diego y Cristina, vacaciones de las que jamás me enteré, cenas a las que nunca me invitaron, fiestas de cumpleaños donde mi ausencia era evidente, pero lo que más me golpeaba eran los comentarios. Debajo de una foto en un restaurante, un amigo de la familia preguntó, ¿dónde está la mamá de Diego? La respuesta de Mariana fue, oh, ya no es una persona muy social, prefiere quedarse en casa. Bajo una foto de Navidad, alguien comentó, qué hermosa familia, solo ustedes 3. Mariana volvió a responder, la mamá de Diego está pasando por algunas cosas. Le estamos dando espacio para que se encuentre a sí misma. Como si estuviera atravesando una crisis mental en lugar de ser sistemáticamente excluida de sus vidas. Pero lo peor fue debajo de una foto del cumpleaños número 12 de Cristina el mes pasado, una fiesta de la que no sabía nada hasta ver las imágenes en línea. Alguien preguntó, ¿fue la abuela Elena? Esta vez contestó Diego. Últimamente mamá se ha puesto muy exigente con la atención y la participación. Decidimos que lo mejor era mantener todo pequeño y sin estrés por el bien de Cristina. Exigente con la atención y la participación en la fiesta de cumpleaños de mi nieta. Me quedé mirando ese comentario durante 10 minutos, dejando que esas palabras reacomodaran todo lo que creía sobre los últimos 3 años. No me estaban protegiendo de una casa vacía, se estaban protegiendo de mí. No era la viuda en duelo que necesitaba espacio y apoyo. Era la carga incómoda que tenían que manejar. Cada invitación rechazada que había atribuido a mi propia necesidad, cada reunión familiar incómoda donde me sentía fuera de lugar, no eran imaginaciones mías. Ellos habían trabajado activamente para hacerme sentir no bienvenida en mi propia familia. Pero los hallazgos de Paola en el reporte de crédito seguían atormentándome. El préstamo sobre la casa era solo el inicio. Había tarjetas de crédito que nunca abrí, préstamos personales que jamás firmé y patrones de gasto que mostraban un estilo de vida mucho más allá de lo que yo les proporcionaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. «Mamá, ¿podemos hablar de esto con calma?» «Somos familia», contesté. «Tienes toda la razón, la familia no hace eso». Luego bloqueé su número y llamé a Paola para hablar de presentar cargos penales. La revelación que lo derrumbó todo llegó a las 2:47 de la mañana cuando no podía dormir y decidí seguir el consejo de Paola sobre monitorear mis cuentas en línea. Lo que encontré hizo que las palpitaciones de hace 2 días parecieran un simple cosquilleo. El préstamo con garantía hipotecaria era de 1.250.000 pesos, no el pequeño crédito para mejoras que había imaginado. Pero eso no era nada comparado con lo demás. 3 tarjetas de crédito que jamás abrí, cada una con límites de entre 250.000 y 333.000 pesos. Un préstamo personal por 540.000 pesos que yo jamás había firmado. Tarjetas de tiendas, de gasolina, incluso una cuenta de crédito en una joyería. Todas registraban como domicilio la casa en la calle Olivo. Todas estaban al corriente y en buen estado, con pagos que provenían de una cuenta ligada a esa dirección. Una cuenta que yo nunca abrí. El número de teléfono en cada cuenta era el celular de Diego. Con las manos temblando abrí los estados de cuenta detallados a los que podía acceder en línea. Los cargos dibujaban un estilo de vida que yo había financiado sin saberlo durante más de 18 meses. La membresía de Mariana en un estudio de yoga, 3.600 pesos al mes. El gimnasio de Diego y su entrenador personal, 6.300 pesos mensuales. Las clases privadas de tenis de Cristina, 7.200 pesos al mes, de las que jamás mencionó. Restaurantes desconocidos para mí, miles de pesos cada mes. Compras de ropa de diseñador, tratamientos de spa, escapadas de fin de semana. Y luego encontré los cargos de vacaciones de diciembre de 2023.
144,000 pesos en un resort en México, mientras yo pasaba la Navidad sola porque supuestamente ese año iban a mantener todo discreto. Pero fue el cargo más reciente el que me revolvió el estómago. Una compra en una joyería de 57,600 pesos hecha el mismo día que yo estaba en el hospital. Mientras yo estaba en una camilla con dolores en el pecho, Diego estaba comprando joyas. El rastro de documentos mostraba que habían estado robando mi identidad sistemáticamente durante 18 meses. Pero la redirección del correo llevaba ya 3 años, desde poco después del funeral de Tomás, cuando me habían ayudado, pidiendo que enviaran documentos importantes a su dirección para que yo no me abrumara con tanto papeleo durante el duelo. Cada estado de cuenta, cada oferta de tarjeta de crédito, toda comunicación financiera fue interceptada y filtrada. Habían estado curando lo que yo veía mientras vivían de cuentas fraudulentas abiertas a mi nombre. Imprimí todo, cada estado de cuenta, cada cargo, cada firma falsificada que de algún modo pasó por mía. Para las 5 de la mañana tenía una carpeta tan gruesa que parecía imposible cerrarla, documentando cómo mi hijo y mi nuera habían estado robándome sistemáticamente mientras me hacían sentir agradecida por su atención. Pero había algo más en el reporte crediticio que me heló la sangre. Consultas, múltiples consultas de despachos de abogados, instituciones financieras y algo llamado servicios de evaluación de cuidados para adultos mayores. No solo me habían estado robando, habían estado armando un caso. Beatriz llegó puntual a las 8 de la mañana con café y con Paola Martínez. «Elena», dijo Beatriz al ver mi cara, «¿qué encontraste?». Le pasé la carpeta a Paola. Al parecer, llevo financiando su estilo de vida durante 18 meses sin saberlo. Pero hay más. Paola hojeó los documentos con la eficiencia de alguien que ya había visto eso antes. Robo de identidad, fraude de crédito, falsificación. Elena, esto es delito. Pero estos patrones de consulta sugieren algo completamente distinto. ¿Qué clase de cosa distinta? Han estado viendo abogados especializados en derecho de adultos mayores y asesores financieros. Esto parece preparación para un juicio de tutela. La habitación empezó a dar vueltas. Planeaban declararme incapaz. La línea de tiempo sugiere que sí. La distracción masculina, el fraude financiero, el aislamiento social. Es un patrón de manual de abuso financiero hacia adultos mayores que lleva a procedimientos de curatela. Beatriz asintió con gesto sombrío. La venta de la casa se volvió mucho más urgente, querida. Pero aún más urgente es presentar cargos penales. Si no nos movemos rápido, podrían acelerar sus planes. Mi teléfono no dejaba de sonar en toda la mañana. Diego marcando desde distintos números porque lo había bloqueado. Mariana mandando mensajes cada vez más desesperados. Pero yo ya no era su víctima. Y definitivamente tampoco era su boleto de comida. Miré a las dos mujeres. ¿Qué tan rápido podemos poner la casa en venta y presentar los cargos penales? Paola sonrió, y no fue del todo agradable. ¿Qué tal si hoy mismo lo de los cargos y mañana lo de la venta? Se movieron más rápido de lo que esperaba. Al mediodía, Cristina estaba en mi puerta con una maleta. Abuela Elena, por favor no nos dejes sin casa. Mamá dice que vamos a tener que vivir en el carro. Mi corazón se rompió. Usar a mi nieta de 12 años como arma emocional era un nuevo nivel, incluso para ellos. Cariño, pasa. La guié hacia mi sillón pequeño, notando cómo sus padres se habían quedado en el coche. Lo suficientemente cerca para darle instrucciones, pero lo bastante lejos para fingir que no tenían nada que ver. ¿Te mandaron sola?, pregunté suavemente. Cristina asintió, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Mamá empacó mi maleta y dijo que debía quedarme contigo porque tú nos estás sacando de la casa. Dijo que quizás si hablaba contigo recordarías que la familia debe cuidarse. La manipulación era tan descarada que resultaba casi insultante. Casi. Cristina, amor, ¿tus papás te explicaron por qué estoy vendiendo la casa? Ella negó con la cabeza. Solo dijeron que cambiaste de opinión sobre dejarnos vivir aquí, que ya no quieres que seamos felices. Me senté a su lado, eligiendo con cuidado las palabras.
¿Te acuerdas de hace 3 años cuando murió el abuelo Tomás y tu familia se mudó a nuestra casa? Sí, para cuidarla mientras tú decidías qué hacer. Así es. Se suponía que sería algo temporal. Pero, ¿y si te dijera que en todo este tiempo tus papás nunca buscaron una casa propia? ¿Nunca ahorraron para mudarse? En lugar de eso, han estado usando mi nombre para pedir préstamos destinados a viajes y compras caras de las que tú nunca disfrutaste. El rostro de Cristina se frunció con desconcierto. Pero papá dijo que no podíamos tener casa propia porque su trabajo no paga lo suficiente. Entonces quizá no deberían haber gastado 144,000 pesos en un viaje a México la Navidad pasada. Sus ojos se abrieron de par en par. Nosotros no fuimos a México. Sentí un frío recorrerme la sangre. ¿Qué hiciste en Navidad, mi niña? Me quedé con la familia de mi amiga Sofía una semana. Mamá y papá dijeron que tenían que ayudar a unos parientes enfermos, pero que no podían llevarme porque podía contagiarme. Habían abandonado a su hija de 12 años con amigos mientras vacacionaban en México con dinero robado. No eran solo ladrones, eran padres negligentes. Un claxon sonó afuera, la señal de Diego de que la escena debía terminar. Cristina, no vas a quedarte sin hogar, te lo prometo. Pero no puedo permitir que tus padres sigan usando mi nombre para pedir dinero en cosas que no te benefician en nada. ¿Están usando tu nombre? Su voz apenas era un susurro. Me temo que sí. Pero eso no es culpa tuya. Y voy a asegurarme de que estés bien. El claxon sonó de nuevo, con más insistencia. Llevé a Cristina escaleras abajo, sujetando su pequeña mano en la mía. Diego bajó la ventana cuando nos acercamos. Bueno, ¿ya la hiciste entrar en razón, Cristina? Me agaché al nivel de la ventana. Diego, si vuelves a usar a tu hija como herramienta de manipulación contra mí, voy a agregar el cargo de poner en riesgo a una menor a la denuncia penal que presenté esta mañana. Su rostro se puso blanco. ¿Qué denuncia penal? Robo de identidad, fraude de crédito, falsificación. Los 1.944.000 pesos que me han robado en los últimos 18 meses usando cuentas falsas. Mariana se inclinó desde el asiento del copiloto. No hemos robado nada. Ese dinero se usó en gastos de la casa y necesidades de la familia. ¿Necesidades de la familia? Solté una risa sin alegría. Como las clases de tenis que Cristina nunca tomó. Las vacaciones a las que Cristina no fue. Las joyas que compraste mientras yo estaba en el hospital. Estás exagerando, replicó Mariana. Esto es lo que hace la familia. Se apoyan. Tienes toda la razón, dije. Eso es exactamente lo que hace la familia. Se apoyan. No se abandonan en hospitales, no celebran la ausencia del otro. Y definitivamente no se roban la identidad para costear lujos mientras dejan a su propia hija sola en Navidad. Abrí la puerta trasera del coche. Cristina, te vienes conmigo. Tus padres tienen que aprender a ser adultos de verdad antes de poder cuidar de alguien. 3 semanas después, la oficina de Paola Martínez parecía un cuartel de guerra. Había documentos legales cubriendo cada rincón y había desplegado lo que parecía un pequeño ejército de asociados para manejar los múltiples casos que estábamos siguiendo. La buena noticia, dijo mientras se ajustaba las gafas, es que tu hijo y tu nuera dejaron un rastro de papeles que haría llorar de alegría a cualquier contador forense. La mala noticia es que este nivel de fraude sistemático sugiere que lo han estado planeando desde mucho antes de lo que creíamos al inicio. Yo estaba frente a ella junto con Cristina, que insistió en venir para entender lo que sus padres habían hecho. Con solo 12 años, asimilaba la verdad mejor que su propio papá a los 38. El patrón se remonta a casi 4 años, continuó Paola. El desvío de correspondencia comenzó justo después del funeral de tu esposo, supuestamente para ayudarte a manejar papeles mientras estabas de luto. Las cuentas fraudulentas aparecieron hace 18 meses, pero la preparación empezó mucho antes. Ese cálculo me revolvía el estómago. Habían usado mi dolor como fachada para una operación de robo a largo plazo. Hay algo más, añadió Paola deslizando un documento hacia mí. Mi investigador indagó en sus antecedentes. No es la primera vez que hacen algo así.
El chequeo reveló un patrón que explica muchas cosas. Antes de mudarse conmigo, Diego y Mariana habían vivido con la tía mayor de él, Margarita, durante 2 años. Ella falleció inesperadamente a los 84, dejando su casa a una iglesia en lugar de a Diego. Tras su muerte, los abogados de la iglesia encontraron irregularidades significativas en las cuentas de Margarita, dinero que desapareció en los meses previos a su fallecimiento. Nunca pudieron probar nada de manera concluyente, explicó Paola. Margarita ya mostraba señales tempranas de demencia, así que la familia decidió no seguir con cargos penales. Pero el patrón es claro. Cristina levantó la vista del cuaderno para colorear que le había traído. ¿Por eso nos mudamos contigo tan rápido después de que murió el abuelo? ¿Porque ya no podían quedarse con la tía Margarita? Niña lista. Demasiado lista para su edad, pero lo suficiente para ver patrones que los adultos pasaban por alto. Creo que sí, cariño. Pero lo más preocupante, continuó Paola, es que el registro de consultas en tu historial crediticio muestra que se estaban preparando para la siguiente fase. Varias consultas con abogados de derecho de ancianos especializados en procesos de tutela. Estaban construyendo un caso para que te declararan incapaz. Sonó mi celular. Era Norma. Mi cuñada devolvía la llamada que le había hecho antes. Elena, me dio tanto alivio escucharte. He estado muy preocupada desde que supe de las acusaciones penales. ¿Es cierto lo que anda diciendo Diego? ¿Qué ha estado diciendo Diego?, pregunté. La voz de Norma sonó incómoda. Dice que has tenido una especie de crisis, que estás inventando acusaciones falsas contra él y Mariana por el dolor y la confusión. Afirma que te volviste paranoica y que por eso intentaban ayudarte a recibir atención profesional. Ahí estaba, la historia que habían preparado. Cualquier acusación que yo hiciera sería descartada como los desvaríos de una viuda dolida y posiblemente incapaz. Norma, necesito que sepas que todo lo que descubrí está documentado y comprobado. Registros bancarios, firmas falsificadas, cuentas fraudulentas. No se trata de confusión ni de dolor. Esto es abuso financiero criminal. Te creo, cariño. Y Elena, lamento no haber hablado antes cuando noté cosas que parecían raras. ¿Qué tipo de cosas? La forma en que hablaban de ti en las reuniones familiares. Cómo te hacían ver como una carga que ellos manejaban heroicamente. Cómo interceptaban llamadas dirigidas a ti, diciendo que eras demasiado frágil para ocuparte de los asuntos de la familia. Al colgar, miré a Paola. Han estado preparando esta versión durante meses, ¿verdad? Patrón clásico. Aislar a la víctima, controlar el relato, luego aparecer como los familiares preocupados que necesitan autoridad legal para proteger a alguien que supuestamente ya es incompetente. Ella me entregó otro documento. La audiencia de custodia de emergencia está fijada para mañana. Dadas las pruebas de abandono y delitos financieros, estoy segura de que obtendremos la custodia temporal de Cristina. Miré a mi nieta, que escuchaba todo con la expresión seria de alguien mucho mayor que sus 12 años. Abuela Elena, dijo en voz baja, no quiero volver allí. No hasta que dejen de mentir con todo. 6 semanas después de presentar cargos, la venta de la casa finalmente se cerró. Beatriz encontró compradores en efectivo que pagaron el precio completo tras una breve puja. Al parecer, las casas de vendedores motivados se movían rápido cuando se fijaban correctamente. De pie en la sala vacía por última vez, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Esta casa guardaba 35 años de recuerdos con Tomás, pero los últimos 3 habían manchado todo con manipulación y robo. Cristina recorrió los cuartos vacíos, pasando sus dedos por las paredes, donde su estatura había sido marcada en diferentes edades. Es raro verla vacía, dijo. Todo se ve distinto sin muebles y sin mentiras llenándolo, respondí, lo que la hizo sonreír a pesar de sí misma. Los compradores, una pareja joven con gemelos pequeños, quedaron encantados con la historia familiar de la casa y su sólida construcción. No tenían idea de que compraban pruebas en varios casos criminales. Beatriz me entregó el cheque del pago con una sonrisa satisfecha. 6.800.000 pesos, menos los gastos de cierre. Nada mal para una venta motivada. Era irreal tener en mis manos un cheque que representaba mi libertad.
no solo financiera, sino la libertad de la red de manipulación que me atrapó durante 3 años. Mi teléfono no dejaba de vibrar con las actualizaciones de Paola. La fiscalía estaba tratando esto como un caso serio de abuso contra una persona mayor, en parte porque la cantidad en pesos mexicanos era muy alta y también porque la naturaleza sistemática del fraude sugería un patrón que podría extenderse a otras víctimas. Pero lo más sorprendente vino de una fuente inesperada. El detective asignado a mi caso había encontrado algo inquietante en los registros financieros de Diego y Mariana. Señora Morales, el detective Ramírez me llamó para explicarme. Encontramos pruebas de que su hijo y su nuera investigaron a fondo la muerte de su esposo. Registros médicos, pagos de seguros, documentación de la herencia. Estaban trazando toda su situación económica apenas semanas después del funeral. El cálculo era escalofriante. Mientras usted estaba de luto, ellos ya estaban planeando. Hay algo más. Encontramos borradores en la computadora de su casa. Una petición de tutela fechada hace 8 meses. Planeaban presentarla el próximo mes, justo en el momento en que usted estaría más aislada y parecería más confundida ante los demás. ¿Qué los detuvo? Usted. Al defenderse, en vez de aceptar su versión, rompió su cronograma. Ahora, en lugar de parecer una familia preocupada que busca ayuda para una pariente incapaz, lucen como criminales atrapados en el acto. Esa noche, Cristina y yo nos sentamos en el pequeño balcón de mi departamento, viendo la puesta de sol y comiendo comida china para llevar, algo que en casa de sus padres habría requerido una junta familiar para decidir. Abuela Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi vida. ¿Mis papás van a ir a la cárcel? Pensé en cómo responder con honestidad sin causarle más trauma. Van a enfrentar consecuencias por lo que hicieron. ¿Qué tipo de consecuencias depende en parte de si asumen la responsabilidad o siguen mintiendo? Ella asintió con seriedad. Ojalá aprendan algo de todo esto. Yo también, cariño. Yo también. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Mariana. Necesitamos hablar. Hay cosas de esta situación que no entiendes. Le mostré el mensaje a Cristina, quien lo leyó y puso los ojos en blanco con el cansancio de alguien que ya había escuchado demasiadas explicaciones manipuladoras a su corta edad. ¿Vas a devolverle la llamada? ¿Qué piensas que debería hacer? Cristina lo pensó un momento. Creo que la gente que roba dinero y miente no tiene derecho a exigir conversaciones. 12 años y ya más sabia que sus propios padres. La revelación que lo cambió todo vino de la fuente más inesperada, Jimena Vargas, la hermana distanciada de Mariana que vivía en Guadalajara. Me llamó un martes por la tarde, 3 meses después de que se presentaran los cargos penales. Casi no contesté el número desconocido, pero algo me hizo hacerlo. Señora Morales, soy Jimena, la hermana de Mariana. Por favor, no cuelgue. Vi las noticias sobre los cargos y necesito contarle algo importante. Había visto a Jimena tal vez un par de veces en todos los años que Diego y Mariana llevaban juntos. Vivía en Guadalajara y no tenía mucha relación con su familia, pero en su voz había una urgencia que me obligó a escuchar. ¿Qué pasa, Jimena? La semana pasada llamé a Mariana intentando entender lo que había ocurrido. Pensé que quizá se trataba de un malentendido, alguna forma de resolverlo dentro de la familia. Me preparé para otro discurso de culpa o una súplica de compasión. Pero señora Morales, en esa conversación Mariana dijo cosas que me hicieron darme cuenta de que no había ningún malentendido. Me contó detalles de su plan que creo que no tenía intención de revelar. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de plan? La voz de Jimena temblaba, estaba enojada, sin pensar con claridad, y mencionó que usted los había obligado a adelantarse al defenderse, que su idea era esperar más tiempo antes de iniciar el proceso de tutela. Pero su comportamiento dramático los había hecho actuar demasiado rápido. ¿Ella admitió estar planeando un proceso de tutela? Más que eso, dijo que llevaban meses consultando con abogados sobre cómo documentar un supuesto deterioro mental suyo. Mencionó grabaciones en las que usted sonaba confundida durante llamadas telefónicas, fotos suyas con aspecto desarreglado en reuniones familiares.
testimonios de vecinos hablando de su conducta errática. La naturaleza sistemática de todo me provocó náuseas. Jimena, ¿por qué me cuentas esto? Hubo un silencio largo, porque hace 15 años Mariana hizo algo muy parecido con nuestra abuela. El corazón se me detuvo. La abuela Rosa tenía 82 años, vivía sola, totalmente lúcida, pero tenía dinero, aproximadamente 3.600.000 pesos en ahorros, más su casa. Mariana se mudó con ella para ayudarla tras una caída leve. Al cabo de un año, la abuela estaba en un asilo con diagnóstico de demencia y Mariana tenía poder legal sobre todo. ¿Y qué pasó con el dinero? Desapareció. Todo. Mariana dijo que lo gastó en gastos médicos y de cuidado, pero las cuentas nunca cuadraron. Cuando la abuela murió 2 años después, no quedaba nada. La familia estaba demasiado dolida y culpable para investigar a fondo. La voz de Jimena se quebró. Debí advertirle hace años. Debí decir algo cuando escuché que Diego se había casado con ella. Pero pensé que tal vez estaba equivocada, que quizá era solo una coincidencia. Jimena, ¿estarías dispuesta a dar una declaración jurada sobre lo de tu abuela? Por supuesto. Y señora Morales, hay algo más. Guardé algunos papeles de la abuela después de que falleció. Registros financieros que en ese momento no tenían sentido. Creo que podrían ser relevantes para su caso. Después de colgar, me quedé en la cocina mirando el teléfono. Esto no se trataba solo de dinero ni de propiedades. Se trataba de un depredador que había encontrado el terreno de caza perfecto. Familiares mayores que confiaban en sus parientes y nunca imaginaron ser destruidos de manera sistemática por quienes supuestamente debían cuidarlos. Y lo peor era que Diego y Mariana no eran las primeras víctimas en su lista. El caso que yo pensaba que se limitaba a una traición familiar y a un robo financiero se había convertido en algo mucho más oscuro. Era un patrón de abuso a personas mayores que había destruido al menos 2 vidas y que solo se detuvo por accidente, cuando yo decidí luchar en lugar de aceptar el papel de víctima. Algunas batallas se pelean por dinero, otras por justicia, pero hay luchas que uno emprende porque, si no lo hace, otras personas sufrirán el mismo destino. Para mí, esto se había convertido en las 3 cosas al mismo tiempo. 18 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, viendo a mi nieta construir una casita en un árbol junto con el nieto de mi vecina. El proceso penal concluyó por fin el mes pasado. Diego se declaró culpable de robo de identidad, fraude y abuso a personas mayores a cambio de 2 años de prisión y la restitución total de 2.200.000 pesos. La cantidad final que se comprobó había sido robada tras rastrear todas las cuentas falsas. Mariana recibió 18 meses de servicio comunitario después de que su abogada alegara que solo seguía las órdenes de Diego, aunque el testimonio de Jimena sobre el caso de su abuela volvió ese argumento poco convincente. La investigación iniciada con mi caso también alcanzó la situación de la tía Margarita, y su patrimonio logró recuperar casi 1.390.000 pesos que habían sido transferidos a las cuentas de Diego y Mariana en los meses previos a su muerte. Justicia tardía, pero justicia al fin. El proceso de restitución tardó más de un año, incluyendo la venta de artículos de lujo comprados con dinero robado, el embargo de los salarios de Diego en programas de trabajo en prisión y un gravamen sobre cualquier propiedad que pudiera adquirir en el futuro. Recuperé alrededor del 60% de lo que me habían quitado, lo cual, según Paola, era mejor que el promedio en casos así. Pero lo más satisfactorio no fue lo económico. Fue ver cómo se derrumbaba la narrativa que ellos habían tejido con tanto cuidado. Cada persona a la que convencieron de que yo estaba perdiendo mis facultades tuvo que enfrentar la realidad. Logré manejar procesos legales complejos, transacciones inmobiliarias y juicios penales. Y esas cosas no las hace alguien incapacitado. Cristina vive conmigo de manera permanente ahora. La audiencia de custodia reveló que Diego y Mariana la habían dejado con amigos o familiares durante largos periodos en al menos 6 ocasiones, incluyendo el viaje a México y varios fines de semana financiados con tarjetas de crédito falsas. La jueza no quedó impresionada con unos padres que prefirieron vacaciones de lujo antes que incluir a su hija en la vida familiar. Aquí está floreciendo, nueva escuela,
nuevos amigos y sobre todo, adultos que no le mienten ni la usan como herramienta de manipulación contra otros familiares. Está en terapia. Las dos estamos aprendiendo lo que significa construir relaciones honestas después de haber sobrevivido a una red de engaños sistemáticos. La casa que el seguro de vida de Tomás nos compró tiene 3 recámaras, 2 baños y suficiente terreno para que Cristina disfrute la infancia que merece. Ella ha hecho amigas cuyos padres realmente disfrutan tenerme cerca, lo cual fue una revelación después de años de sentirme como una carga indeseada. Ahora soy voluntaria en el Centro Regional de Prevención del Maltrato a Personas Mayores, ayudando a otros a reconocer las señales de alerta de explotación financiera. Es desgarrador lo comunes que son estas historias y lo frecuente que los abusadores sean familiares que se aprovechan de la confianza y el cariño para obtener beneficios económicos. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo resultó todo, si desearía haber manejado las cosas de otra manera. La respuesta es sencilla. Me duele haber tardado 3 años en darme cuenta de lo que estaba pasando. Me duele haber permitido su comportamiento aceptando ese arreglo temporal, en lugar de poner límites claros desde el inicio. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber rechazado la idea de que yo era exagerada, exigente o incapaz. No me arrepiento de haber protegido a mi nieta de unos padres que estaban más interesados en financiar su estilo de vida que en cuidar a su hija. Lo que tengo ahora es algo que había olvidado que existía. Paz sin disculpas. Una paz real, no la falsa que nace de evitar el conflicto a cualquier precio, sino la satisfacción profunda de saber que me negué a ser víctima de nadie. Diego llama de vez en cuando desde la cárcel, casi siempre cuando quiere algo, dinero para la tienda de reclusos, ayuda con sus apelaciones o que intervenga con Cristina, que rara vez acepta sus llamadas. Mantengo esas conversaciones cortas y cordiales, pero no pretendo que tengamos la relación de antes. Hay confianzas que, una vez rotas por la traición y el robo sistemático, nunca pueden repararse del todo. Mientras termino de escribir esto, Cristina me llama para que vea cómo avanza su casita en el árbol. Ha clavado un letrero en la entrada que dice: Club de Elena y Cristina, prohibido el drama. Niña lista. Aprendió temprano que quienes te llaman dramática suelen ser los que generan todo el drama. Despertar en San Miguel de Allende tiene un sabor distinto. No sé si es el aire fresco que baja de las montañas, el bullicio de los pájaros en la plaza o el olor a pan recién horneado que se cuela desde la panadería de la esquina. Pero cada mañana, cuando abro las ventanas de mi nueva casa, siento que mi vida, después de tantas batallas, me está ofreciendo una segunda oportunidad. Mi nieta Cristina ya se acostumbró a este nuevo ritmo. Va a la escuela caminando, con su mochila colgada y ese aire de independencia que tanto me enorgullece. La veo sonreír con sus amigas, platicando de cosas sencillas, exámenes, juegos, sueños. Y en su risa escucho la certeza de que hicimos lo correcto al alejarnos de aquel entorno que la usaba como moneda de cambio. He convertido la terraza en mi rincón favorito. Desde ahí escribo en un cuaderno que compré en la papelería del centro. No son memorias todavía, pero sí fragmentos de lo que viví. Frases que me golpearon, momentos de traición y también instantes de resistencia. A veces pienso que si no lo dejo por escrito, alguien podría dudar de lo que pasé. Y no, la memoria no puede quedar al capricho de otros. San Miguel es un lugar que abraza. Aquí nadie me señala por ser viuda ni me trata como un estorbo. Al contrario, la comunidad es cálida, casi familiar. Las vecinas me invitan a los tianguis de los martes, donde compro verduras frescas y tortillas hechas a mano. Hasta me animé a inscribirme en un taller de barro en la Casa de la Cultura. Entre risas y manos manchadas de arcilla, descubrí que todavía puedo crear cosas hermosas. Cristina también florece. Está tomando clases de guitarra y cada tarde llena la casa con acordes torpes pero llenos de esperanza. Hace unos días me dijo: Abuela, cuando toco siento que lo malo se va, como si la música limpiara todo lo feo. Y pensé que tenía razón. La música, como la verdad, tiene un poder liberador. Con los ahorros recuperados, pude remodelar la casa. No es lujosa, pero tiene lo esencial. 3 recámaras, un jardín donde planté bugambilias y una cocina amplia.
En México, la cocina es el corazón del hogar, y yo necesitaba uno nuevo. Ahí preparo mole los domingos, hago tamales en fechas especiales y, cuando Cristina invita a sus amigas, horneamos galletas que terminan saliendo chuecas pero deliciosas. Ser voluntaria en el Centro Regional de Prevención del Maltrato a Personas Mayores me abrió otra ventana. Cada historia que escucho refleja el mismo patrón. Hijos que se sienten con derecho, nueras que manipulan, familiares que convierten la confianza en arma. No es fácil, pero compartir mi experiencia les demuestra que se puede resistir. Cuando termino de dar una charla y alguna mujer se me acerca con lágrimas en los ojos para decirme, gracias, me hizo ver que no estoy loca, sé que todo valió la pena. Algunas noches, cuando el silencio llena la casa, pienso en Tomás, en cómo habría reaccionado al ver la traición de nuestro hijo. Tal vez se habría quebrado, tal vez habría buscado la conciliación. Yo, en cambio, elegí pelear, y no me arrepiento. Me gusta imaginar que, de algún modo, él está orgulloso de que no permití que su legado se convirtiera en botín de ladrones. Cristina me preguntó hace poco si extraño a Diego. Le respondí con honestidad. Extraño al hijo que pensé que tenía, no al hombre en el que se convirtió. Ella guardó silencio y luego me abrazó. Ese abrazo fue suficiente. San Miguel de Allende me dio algo que pensé que había perdido para siempre, pertenencia. Aquí nadie me llama dramática. Aquí soy simplemente Elena, una mujer que decidió no rendirse. El tiempo tiene una manera curiosa de curar las heridas. No borra las cicatrices, pero les da otro significado. Hoy, al mirar mi reflejo en el espejo del baño, ya no veo a la mujer derrotada que salió del hospital con los papeles arrugados en el bolsillo. Veo a alguien distinta, firme, en paz, con arrugas que cuentan una historia de lucha y resistencia. Cristina y yo hemos construido rutinas que nos sostienen. Entre semana, desayunamos juntas pan dulce y café de olla antes de que ella vaya a la escuela. Los sábados salimos al mercado de artesanías a buscar alguna pieza curiosa. Ella siempre termina comprando pulseras de colores, yo cucharas de madera o manteles bordados. Y los domingos, sin falta, caminamos hasta la parroquia de San Miguel Arcángel. No voy por religión solamente, sino porque en sus bancas silenciosas siento que todo lo que sufrí encontró finalmente un lugar de descanso. Hace unos meses recibí una carta de la prisión. Reconocí la letra de Diego de inmediato. Era un intento torpe de reconciliación. Mamá, sé que te fallé, pero todos merecemos una segunda oportunidad. No nos abandones. Doblé la hoja sin terminarla. Lo cierto es que no lo abandoné yo. Fue él quien me dejó a un lado cuando más lo necesitaba. Fue él quien eligió el brillo de una vida falsa por encima del amor verdadero. Guardé la carta en una caja de metal donde tengo los papeles del juicio, no para leerla después, sino para recordarme que algunas personas confunden perdón con impunidad. Mariana, en cambio, me buscó en persona. Llegó una tarde a la puerta de la casa en San Miguel, con un ramo de flores baratas y una voz quebrada. Elena, vine a disculparme. Perdí todo. Diego me dejó de hablar, no tengo trabajo estable y necesito recomenzar. La miré largo rato. Parte de mí quiso cerrarle la puerta, pero entonces pensé en Cristina. No podía enseñarle a guardar rencor como si fuera un tesoro. Abrí la reja y le respondí, acepto tu disculpa, pero el perdón no significa confianza. Eso tendrás que reconstruirlo si es que alguna vez lo logras. Se fue llorando, y yo cerré la puerta con calma. No sentí rabia ni triunfo, solo certeza. Cristina escuchó toda la escena desde la sala. Cuando se fue Mariana, se acercó y me preguntó, ¿por qué la perdonaste, abuela? Le respondí, porque cargar con odio es otra forma de ser prisionera. Pero perdonar no significa olvidar ni dejar de poner límites. Ella me abrazó fuerte. Entonces, ¿podemos estar tranquilas? Sonreí. Sí, ahora sí podemos. Con el tiempo, encontré un propósito nuevo. El centro de prevención donde soy voluntaria me pidió dar talleres sobre cómo detectar señales de abuso financiero en la familia. Al principio, me intimidaba hablar frente a desconocidos, pero descubrí que mi voz tenía peso porque estaba hecha de experiencia real.
Mujeres de todas las edades venían con libretas en mano, anotando consejos. Algunas me llamaban Doña Elena, con ese respeto que en México se da a quien sobrevivió lo impensable. Y yo por primera vez en mucho tiempo sentí que mi historia servía para proteger a otros. Cristina floreció más rápido de lo que imaginé. Sacó buenas notas, aprendió a tocar canciones completas en la guitarra y hasta se animó a escribir pequeños relatos en la computadora. Una noche, mientras cenábamos enchiladas suizas que ella misma quiso preparar, me dijo: «Abuela, cuando crezca quiero ser abogada, como la licenciada Paola. Quiero defender a gente como tú». No pude evitar que las lágrimas me cayeran en el plato. «Vas a hacer lo que quieras, mi niña, y yo estaré aquí para aplaudirte». El día que inauguramos la casita del árbol en el jardín fue como un cierre simbólico. Cristina clavó un letrero pintado a mano: Club Elena y Cristina, prohibido el drama. Lo leí en voz alta y las dos estallamos en carcajadas. Ese pequeño refugio de madera se convirtió en nuestro santuario. Ahí hacemos picnic, contamos historias y a veces simplemente nos quedamos mirando el cielo estrellado. Si algo aprendí en este camino es que la justicia no siempre llega en forma de sentencias o dinero recuperado. La verdadera justicia está en recuperar la voz, en no dejar que otros escriban tu historia. Y sobre todo, en demostrar que incluso cuando una madre o una abuela es traicionada, puede levantarse y volver a empezar. Hoy cierro este capítulo con una paz que jamás imaginé. Tengo una casa llena de risas, un jardín que florece y una nieta que me recuerda cada día que el amor sincero sí existe. No todo final feliz es perfecto. Algunos simplemente son verdaderos, y el mío, después de todo lo vivido, es exactamente eso, verdadero. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la